Hola amigos y amigas, una vez más aquí con ustedes tratando de sacar otro tema de suma importancia, pero antes que nada tengo que hacer lo de siempre, recordarles que yo no soy predicador, yo no soy religioso, yo no creo en las doctrinas de las religiones. Esta vez sí les voy a decir por qué no creo en las doctrinas de las religiones. Y me dirán, pero si lees la Biblia no tiene nada que ver con las religiones, ni sus doctrinas. Yo les llamo a esas doctrinas falsos cristos, falsos mesías y falsos salvadores. La parte principal ahí viene. En el libro de Juan 14:6, dice en la escritura, cuando Cristo está hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo no he sabido que una religión haya muerto por mí, ni que yo les deba la salvación. Sea judía, sea gentil, sea ortodoxa o protestante, no importa, todas son igual. ¿Por qué lo digo? Porque hay muestras donde el que predica una religión ya no te predica la escritura, es promocionante y es promotor de tal religión y ya no promociona al Creador. Así de sencillo. Curiosamente lo que dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dicen las religiones, secretamente, nomás hace una matemática. Exactamente lo mismo que dice Cristo y se hacen pasar por ese Salvador. Hermanos, nosotros tenemos la verdad en nuestra iglesia, nuestra religión. Hermanos, si tú no perteneces a nuestra religión, tú estás fuera del redil, porque nosotros somos el camino. Si tú no perteneces a nuestra religión, nunca vas a llegar al Padre, porque nosotros somos los santos del Altísimo de los últimos días, los que están escritos en la profecía. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí no dijo católicos, mormones, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová. No dijo ninguno de esos. Por lo tanto, no les debo mi salvación, ni la obediencia. Por eso las tengo tachadas como mentirosas. Por eso hay muchas razones. Normalmente hay personas que se sienten seguidoras del judaísmo y se sienten judíos cuando se hacen ortodoxos. Cuando se hacen religiosos, ya se sienten parte del pueblo de Israel. Pero lo que no entienden y nadie les ha explicado que hay una diferencia entre un judío y un israelita. Ni tampoco le han explicado a esas personas de que hay un judío adorador y hay un judío de sobrenombre. Y desgraciadamente, tengo que decirlo, cuando tú checas la religión del judaísmo y la del protestante, no hacen diferencia en nada. Son lo mismo. Lo que habla la Biblia del pueblo de Israel es el que le obedece al Creador, no es el religioso. Cuando tú checas la vida del religioso, de ese ortodoxo, que se dice ser el pueblo escogido, te vas a encontrar con un satánico, con un idólatra, te vas a encontrar con un sodomita, te vas a encontrar con un ladrón, un mentiroso, que quiebra todos los mandamientos. ¿Y sabes cómo se llama ese tipo?
es la hipocresía que puede haber y dándole un mal nombre al verdadero pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo escogido es aquel que le obedece, no al que trae ese sobrenombre. Porque hay muchos que no tienen ni siquiera la descendencia y se sienten judíos, sí, por el judaísmo, no por israelitas. ¿Quién es el verdadero adorador? ¿El judío o el israelita? Cuando habla en la escritura del judío te habla de un adorador, no de un judaizante, que es una religión. Para eso tiene otra profundidad. Pero este tema no se trata acerca de esto. Solamente estoy aclarando que no existe una religión que no sea sodomita, mentirosa y ladrona, farsante, satánica y demás. En la escritura te planta otra cara diferente. Vamos a poner, por ejemplo, cuando un predicador, sea de cuál religión sea, no importa, todas te enseñan exactamente lo mismo. Curiosamente, cuando te abre la escritura, aquí, hermanos, la Biblia dice que la ley es para el judío, no es para el gentil. Porque aquí en la Biblia dice que los gentiles no tienen ley. ¿Ok? ¿Está bien? Dice que los gentiles no tienen ley. ¿Está bien? Antes que nada, nomás te hablan de la ley y no te explican de qué ley te están hablando. Quiero recordarte que en la escritura te habla más de 600 diferentes leyes, como 613 o 618 más o menos. Pero vamos a ponerle en 613 leyes. En esas 600 leyes, o más de 600 leyes, tienen por fundamento la ley ritual, la ley ceremonial, la ley espiritual y la ley moral. Esas son las bases de todos esos más de 600 mandamientos. Nosotros sabemos por lógica y porque conocemos un poquito que hasta el mismo nombre nos dice que es una ley ritual, rituos, que es una ley ceremonial, ceremonias, festividades, fiestas. Una ley espiritual, son espirituales. La ley moral, a la ley espiritual también se le llamó ley moral. Pero un pastor no te va a explicar cuando te dice que la ley es espiritual, cuando se pone a hablar de un tipo de ley. No te dice, esta ley es una ley ritual. No está hablando de una ley de los 10 mandamientos que es espiritual. Ese es un problema que tienen los predicadores, porque no les interesa tu salvación. Mientras les des dinero, te van a seguir vendiendo una predicación y un evangelio truqueado, enlodado, manchado, pisoteado a su manera por ellos mismos. ¿Qué te vendieron? ¿Cuánto les pagaste? Eso es lo que hace uno con el dinero. El error de pagarle a un mentiroso de esos, sodomitas. Hay una manera como comprobar cuando te habla de la ley. ¿Y por qué decimos que cuando te está hablando de una ley, no te dice amigos o hermanos como tienen la costumbre? Aquí te está hablando de una ley ritual. Anda. Hermanos, aquí te está hablando de una ley espiritual. Una ley ceremonial. Nunca te lo dicen. Cuando te abren la escritura y sabemos
cuál es su tendencia. ¿Por qué tienen en mente de que cada vez que en la Biblia habla de la ley te está hablando de los 10 mandamientos? Y no es en todos los casos. ¿Sabes por qué? Vamos a poner, por ejemplo, esta de la que venimos hablando. Nos vamos a enfocar en el libro de Romanos, el capítulo 2, para comparar y entender un poquito de lo que viene hablando la Escritura y comparar lo que te enseña el predicador mentiroso, aquel que predica una religión y no está predicando el discurso que tiene que ver la salvación. Creen que por ser religiosos, ese es el camino. Pero no está escrita ninguna religión en el libro de la vida, ni como salvación, ni como camino, ni como verdad. El libro de Romanos, el capítulo 2, vamos a investigarlo cuidadosamente. ¿Por qué en la Escritura te habla de una ley escrita en sus mentes y en sus corazones y te habla de una ley que es un rito que se hacía en la carne, como vamos a poner la circuncisión o el sacrificio? Eso de el cordero. Tenías que ofrecer en sacrificio un cordero. Antes que nada quiero recordarte que en el libro de Romanos, todo el libro completito y más libros que escribió Pablo, como Gálatas, como Corintios, te habla muchísimo de la ley, pero en el libro de Romanos, lee todo el libro de Romanos, me parece que son 16 capítulos, te habla de la ley y leyes, diferentes leyes. Vamos a poner una comparación por lógica y vamos a leer la Biblia y vamos a mostrar que la lógica funciona. ¿Se acuerdan ustedes, si han leído la Escritura? Moisés escribe la ley, las leyes que le son dictadas por el Creador. Son leyes del Creador, no son mosaicas como te enseñan las religiones. Cuando el Creador escribe los 10 mandamientos, ya le había dicho a Moisés, ¿por qué exactamente te has preguntado? ¿Por qué tenían que ser los 10 mandamientos que tenían que ser escritos precisamente directamente por el Creador, con su propia mano, con su dedo? Y le dice a Moisés, y yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo se le llamó a esa ley de los 10 mandamientos? Espiritual. Aquí hay otra ley de la circuncisión que hizo un trato con Abraham. Abraham creyó al Señor antes de ser circuncidado, cuando él todavía no era circuncidado. Dice, y Abraham creyó en el Señor, eso es tener fe en Él, y le obedeció, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Él. Fue llamado su amigo, en la incircuncisión, antes del rito de la circuncisión. Después hizo un trato, un pacto con Abraham de la circuncisión, que todos los descendientes de él tenían que ser circuncidados como pacto entre él y su pueblo. Esa era una marca. Pues precisamente de esto te habla la ley. Aquí hay una ley espiritual escrita en sus mentes y en sus corazones, como le dijo a Moisés. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 33, también lo dice. Y yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. También lo vas a encontrar en un sinnúmero. Bueno, lo vas a encontrar también en Hebreos 10, versículo 16 al 18.
un sinnúmero de versículos que vas a encontrar acerca de esto, donde una ley espiritual, los 10 mandamientos, son escritos en las mentes y en los corazones. ¿Solamente al judío? No. Porque aquí vas a encontrar al gentil con esa ley de los 10 mandamientos escrita en sus mentes y en sus corazones. También vas a encontrar un tipo de circuncisión que es en el espíritu, no en la carne. Una ley de la circuncisión espiritual. Increíble. También vas a encontrar una ley que se le dio a Abraham y que esa se hacía todo israelita en la carne. Y sí dice en la escritura que será para el judío. Esa ley de la circuncisión, porque no tenía nada que ver la ley de la circuncisión con una ley de los 10 mandamientos que es espiritual. Lo que se hacía en la carne, ese era un rito. Y lo que se hace en el espíritu es una escritura en el corazón y en la mente. Lo que no te explica un pastor es cómo hacer la diferencia entre ley y leyes. Que había una ley espiritual, que también se le llamó moral, a los 10 mandamientos. Y esa ley que se hacía en la carne era la circuncisión, entre otras. Pero había una ley de la circuncisión que era específicamente para los descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Todos tenían que ser circuncidados cuando vienen del linaje de Abraham, conforme a la sangre. Pero antes de la circuncisión, Abraham creyó al Señor y le obedeció, y le fue contado por justicia, por creer, por tener fe, y fue llamado amigo de él. ¿Ok? ¿Quedamos? Esa fe antes de la circuncisión es lo que dice Pablo. Esa es la que representa a los no judíos, a los gentiles. Solamente por creer, obedeció. Es la obediencia a la fe, no a la ley de las obras o las obras de la ley. ¿De qué ley? De la circuncisión. Aquí sí es donde te dice el predicador. Aquí la ley es para el judío, no es para el gentil. Mira cómo dice. Capítulo 2 de Romanos, el versículo 14. Dice más atrás, pero aquí está lo principal de lo que te enseñan. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Lo que no le has preguntado a ese pastor: oiga, pastor, ¿de qué ley me está hablando aquí? No es bueno estar leyendo sin estudiar. Hay que regresar un poquito más. Aquí dice que el gentil que no tiene ley y hace por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole. Vamos paso a paso. Aquí encontramos al gentil que tiene una ley escrita en sus mentes y en sus corazones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Aquí encontramos un judío que trae una ley escrita en la carne. Esta se llama la ley de la circuncisión. Tenía que ser circuncidado. ¿De qué ley está hablando? De los 10 mandamientos. Sí. De la circuncisión también. ¿Dónde podemos distinguir de cuál es cuál? Como el gentil que no tiene ley,
¿sí? No tenía una ley de la circuncisión como se le dio al descendiente de Abraham, que tenía que ser circuncidado conforme al pacto. Pero aquí dice que hay una ley escrita en sus mentes y en sus corazones. Ah, ¿verdad que esta ley de la circuncisión no se puede escribir en la mente ni en los corazones? Pues aquí está hablando de otro tipo de ley, que no tienen ley, pero este hace por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué? Porque tiene una ley escrita en sus mentes y en sus corazones. Y es precisamente lo que se le dio a Moisés cuando el Creador escribió esos mandamientos, que solamente de todos los 613 o más mandamientos fueron escogidos especialmente 10 mandamientos, a los cuales les llamamos espirituales. Aquí hay otra prueba. Aquí te habla del gentil que no tiene ley, pero aparece una ley escrita en su mente y en sus corazones. Y acá dice que serían escritas esas leyes de los mandamientos, de los 10 mandamientos, en sus mentes y en sus corazones. Vamos a comprobar de qué ley está hablando. Aquí te está hablando de un judío en la carne. Y te está hablando de otro judío, otro adorador en el espíritu. Aquí te está hablando de una circuncisión física en la carne. Y también te está hablando de otro judío con una circuncisión en el corazón, en espíritu. Curiosamente, lo que tiene el gentil aquí, una ley escrita en su espíritu y en sus mentes y en sus corazones. Se llama ley espiritual, los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos? Porque la ley de los 10 mandamientos es espiritual. Vamos a buscar en el capítulo 2 de Romanos, aquí en el mismo capítulo que estamos buscando esto para poder comprobar de qué tipo de judío se está hablando. Versículo 28 del capítulo 2 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Creador. Te das cuenta que aquí hay una circuncisión en el corazón, en el espíritu. Y aquí hay otra circuncisión que se hace en la carne, física, en letra. Cuando dice letra, es física. ¿Dónde podemos comprobar que el Creador sí escribió los mandamientos, los 10 mandamientos en sus mentes y en sus corazones, como dice Jeremías, como dice Hebreos, como dice Éxodo, como dicen todos los libros que están hablando acerca de que el Creador iba a escribir, iba a poner sus leyes en sus corazones y también en sus mentes? Y solamente se puede escribir algo espiritual, no un rito. Porque aquí el gentil aparece con esa ley escrita en sus corazones y en sus mentes. Y aquí aparece un judío con una ley de la circuncisión en la carne. Pero este mismo judío también puede tener eso que tiene el gentil. Puede dejarse, se puede parar la circuncisión, dejar de circuncidarse y ser espiritual. ¿Por qué? Porque llegando la promesa, ¿y quién es la promesa? Es lo que no te dicen. Cristo. Vamos a hacer paso a paso. Aquí te habla de este gentil que no tiene ley de la circuncisión, pero tiene una ley espiritual, lo cual son los 10 mandamientos. Y cuando tú investigas en la Escritura
¿A qué ley se le llamaron los 10 mandamientos? ¿Y qué ley iban a ser escritas en sus mentes y en sus corazones? Y te vas a encontrar de que precisamente la que escribió el Creador directamente con su propio dedo en las tablas de los 10 mandamientos, esa ley iba a ser escrita en sus mentes y en sus corazones. Es lo que no te predica un pastor, de esos que les encanta la mentira y se llenan las bolsas vendiéndote ese evangelio que de nada aprovecha, sino que es el peón directo de Satanás para que te pierdas. Tenemos un asunto muy arreglado aquí, que en lugar de la circuncisión en la carne, te circuncidas en el corazón. Pero no le has preguntado pues a tu pastor cómo va a ser la circuncisión en el corazón. Ya sabemos que la circuncisión en la carne, ya sabemos cuál es. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. En espíritu, no en la carne, no física. Ok. Aquí te está hablando de que el gentil que no tiene ley hace por naturaleza lo que es de la ley. Pregúntale a tu pastor de qué ley te está hablando. ¿Y qué ley es la que no tiene el gentil, pero sí tiene una ley espiritual? Pregúntale a tu pastor, pastor, cuando dice que esta ley escrita en sus mentes y en sus corazones, este gentil que no tiene ley, ¿de qué ley me está hablando? ¿Y cuál es la ley que tiene escrita en sus mentes y en sus corazones? La cual le hace reaccionar por conciencias, que sabe lo que es bueno y lo malo. A ver qué te dice ese mentiroso, asalariado. ¿Cuál pastor? No importa qué pastor, predican lo mismo. Pero nunca te van a predicar lo que dice la Escritura. Cuando te abren la Escritura, hermanos, aquí te dice la ley. Y siempre, aunque diga la ley de la circuncisión, se refieren a los 10 mandamientos, es donde te predican mal, le agregan o le quitan lo que dice la Escritura y no te das cuenta. Vamos a dejar este video hasta aquí y si quieres ayudar en algo, amigo y amiga, compártelo para que otras personas lo vean. Yo no pido likes, solamente pido si puedes compartirlo para que otras personas lean cuidadosamente lo que te venden como escritura, un montón de basura, lo que te predican. Ese predicador es un peón. Cuando tú pones un ajedrez, todo lo que va por delante son los peones. Es lo que es un pastor, un peón de Satanás. Es un monaguillo. Vamos a dejarle hasta aquí. Ojalá que puedas compartir este video. Sería de mucha ayuda y no para mí, para las personas que les interese ver lo que dice la Escritura y le pongan cuidado al estudio, no a la lectura solamente.